En Medicina y Salud tenemos la presencia de la doctora Judith Díaz Bazán. La doctora es la señora ministra de Salud de la ciudad de La Rioja. Encantado, doctora, de que esté aquí con nosotros. Bueno, la verdad que es un placer acompañar un evento científico de esta magnitud y tener presencia como Ministerio de Salud Pública. Ella está presenciando aquí en el Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas. A nuestra izquierda está el doctor Alejandro Cherro, que es presidente del Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas, las segundas jornadas intervencionistas de financiadores y auditores médicos. Es decir, se le ha presentado a entidades públicas, privadas, nacionales, municipales y provinciales la actividad que desarrolla un centro de cardiología intervencionista para tener adecuadamente conocimiento de qué se debe hacer, qué no se debe hacer y qué se debe autorizar. A mi derecha está el doctor Claudio Cejas, que es jefe del Servicio de Hemodinamia y Cardiología Intervencionista del Hospital Materno Infantil de La Rioja, ex alumno del colegio. Para nosotros es un honor que los exalumnos que se forman en la carrera del Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas lleguen a cargos tan importantes como dirigir un hospital en la capital de la ciudad de La Rioja. Doctora, por ser mujer y por ser la más importante de la mesa, obviamente le vamos a hacer varias preguntas. ¿Qué le interesó conocer de esta propuesta de las jornadas del CASI? La verdad que uno desde el cargo desde la salud pública es interesante apoyar la iniciativa en cómo unificamos una oferta de intervención en la cardiología donde podamos compartir los espacios públicos y privados. Y como Estado de garantizar que cada riojano viva donde viva, podamos trabajar en red de complejidad creciente para que aquel infartado que está en los principales sitios o que tiene cobertura prestacional de obra social tiene acceso, pero también para aquel riojano que vive a 400 kilómetros de la capital y que si estamos trabajando en una forma integral le vamos a poder dar la respuesta. La Rioja como provincia es una entidad independiente del resto de la región o están interactuando con las demás provincias de la región en un plan común de atención? Le voy a preguntar en cardiología porque es lo que a nosotros más nos incumbe, supongo que también en otras áreas de la salud. Nosotros en febrero hicimos una primera reunión los ministros de salud del NOA, Salta, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja, que congregamos más de 5 millones de habitantes. En cierta manera, para preguntar qué temas de salud nos preocupaban, para plantearle al ministro de Salud de la Nación, el doctor Lemus. La verdad que a partir de ahí comenzamos un trabajo conjunto diciendo, nos preocupan las viejas enfermedades, nos preocupa todavía la mortalidad materna, nos preocupa la mortalidad infantil y nos preocupa cómo nos comprometemos a abordar las nuevas epidemias. Y la cardiología forma parte principal de la morbilidad, de la mortalidad de nuestra población y necesitamos articular de la mejor manera en la región qué respuesta le puedo dar yo en La Rioja, qué respuesta puede darle a una cardiopatía congénita Catamarca, Santiago del Estero y cómo trabajamos en red para atender estos 5 millones de habitantes. Bueno, realmente parece un proyecto muy interesante, muy amplio, que involucra a mucha gente, más de 5 millones de personas, realmente es muy importante y toda la región tienen centros en nuestra especialidad que están debidamente acreditados, Alejandro. Sí, tenemos más de 350 centros en el país que hacen cardiología intervencionista y estamos abocados desde hace un par de meses a actualizar la normativa que rige el funcionamiento de cada uno de los servicios a nivel nacional. Hemos comenzado a trabajar en la reunión que tuvimos hoy con el viceministro de Salud de la Nación, el doctor Pérez Baliño, en la actualización de esta resolución 433 para asegurar
una normativa más eficiente en cuanto al control del equipamiento de rayos, en cuanto a la calidad de imagen de cada uno de los equipos que están en los centros que realizan intervencionismo vascular, y por otro lado la cantidad de rayos que ese equipo emana, tanto para el paciente como para los operadores que están todos los días realizando este tipo de intervenciones. Sabemos que eso es muy importante desde el Ministerio de la Nación, pero también sabemos que hay que trabajar con cada uno de los ministerios provinciales que tienen autonomía y que tenemos que lograr que tomen también los parámetros internacionales, que puedan actualizar ellos los parámetros internacionales de radioprotección para poder, sin ninguna duda, tener una práctica más segura y más eficiente. Participé recientemente de una conversación que tuvo usted, ministra, con el doctor Cherro, acerca justamente de involucrar a la provincia de La Rioja en este plan de emergencia en radioprotección que estamos emitiendo desde el Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas. ¿De qué manera La Rioja podría integrarse a este trabajo y a quién más podría involucrar en este proyecto? Bueno, me parece importante que pudiéramos concretar este convenio de cooperación entre el colegio y el Ministerio de Salud Pública de la provincia, que esto es nada más que poner de acuerdo las partes. La decisión ya está tomada de poder arribar a la provincia con una serie de capacitaciones, de evaluaciones, tanto públicas como privadas, y de acompañar para el mejor desempeño tanto para el resultado del paciente como para los trabajadores de la salud involucrados en la intervención. Me parece que es dar un salto de calidad y por sobre todas las cosas cumplir con las normativas internacionales y nacionales sobre el tema. Claudio, has sido exalumno de la carrera del Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas, trabajás en la capital de una provincia, alejada de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué te dio el CASI? Bueno, primero agradecerle por la invitación y felicitarlo por el éxito que tuvieron las jornadas. Y bueno, gracias a Dios, a través de la formación que nos brindó el Colegio Argentino, con un grupo docente y una carrera universitaria que tiene la aval inclusive de la Universidad de Buenos Aires, nos permite a nosotros una formación que dura 3 años y con una intensa y una práctica compleja en cuanto a la especialidad, nos brinda las herramientas para desarrollar la especialidad, en este caso en nuestra provincia, y de esta manera sentirme contento porque hay un compromiso ministerial, en este caso a partir de la señora ministro, como también ustedes de la sociedad, en apoyarnos para justamente atenuar todos los inconvenientes que tenemos nosotros en una ciudad chica, pero que está a 1.200 kilómetros de la capital, pero sin embargo tenemos una infraestructura que no tenemos que envidiar en los primeros centros que se encuentran acá en capital y a nivel del mundo, ¿no? ¿Qué cardiología intervencionista te permite desarrollar la infraestructura no solamente técnica, sino humana, que te da el Hospital Materno Infantil de la capital de La Rioja? Gracias a Dios contamos con un equipo de primera y última generación, digamos, que nos permite acceder a un sinnúmero de prestaciones diagnósticas y terapéuticas, y a partir de una decisión política de desarrollar nuestra especialidad estamos llegando y estamos solucionando un montón de situaciones que antes lamentablemente no se cristalizaban. Así que gracias a Dios hoy hacemos estudios diagnósticos y procedimientos terapéuticos junto con un equipo y un recurso humano también capacitado, con lo cual nos permite hacer un desarrollo de la especialidad y multidisciplinario, ¿no es cierto? Doctora, este desarrollo tecnológico y humano que manifiesta el doctor Cejas en la capital de La Rioja, de alguna manera la idea es distribuirlo a través de la provincia, hacer llegar desde el interior de la provincia los casos más complejos al materno infantil. ¿Cuál es el proyecto? Quizás a veces tarda muchos años en cumplirse los proyectos, pero ¿cuál es la decisión gubernamental al respecto de la salud cardiovascular de La Rioja? Creo que
ministro Lemus y todo su equipo han tomado una fuerte decisión en abordar el problema de las enfermedades cardiovasculares con énfasis en un programa de enfermedades crónicas no transmisibles. Las provincias ahora somos beneficiarias de un crédito internacional que nos permite capacitar en esto de tener el recurso humano en un hospital que atiende 300 habitantes como el que atiende 100.000 o 300.000, capacitado y con una normativa clara de qué hacer con el paciente en lo agudo, cómo trasladarlo para que el paciente llegue en la mejor condición hasta el sitio de referencia, la central. Esto de trabajar y bregar por una ciudad cardioprotegida es una iniciativa, es un desafío que probablemente trasciende gestiones, que no alcanza con una gestión para poder implementarse, pero que es fundamental la decisión. Y esto no se puede hacer solo desde los ministerios. Esto implica la Federación de Cardiología, el Colegio de Cardiología Intervencionista, la Sociedad Argentina de Cardiología, comprometidos en que seguramente vamos a tener una Argentina, primero una región, nosotros trabajamos por el NOA y trabajamos con todos los ministros de Salud Pública, comprometidos por que cada peso que se coloca en la salud cardiovascular tenga el mejor impacto. Alejandro, ¿qué es esto de recibir ministros en tu despacho? Es una alegría, realmente es una alegría porque vemos que estamos trabajando en el Día Mundial del Corazón, estamos trabajando en el camino correcto, estamos interactuando entre todos y realmente poder firmar un convenio de colaboración como lo hicimos con el ADMAT, como lo estamos haciendo con el Ministerio de Salud, como nos confirmó la doctora que vamos a hacer con la primer provincia, con el primer Ministerio de Salud provincial, realmente nos da mucha alegría, nos da mucha esperanza en el cambio de nuestra especialidad y en poder salvar más vidas, porque todo esto se refleja en el salvar vidas en la población. Yo creo que la firma de este convenio con la ministra, con La Rioja, va a ser la punta del iceberg para firmar nuevos convenios con el resto de las provincias, que probablemente la conductora de eso sea la señora ministra, y realmente nos pone muy contentos porque el resultado final de esto es salvar muchas más vidas, ¿no? Y para terminar, primero, por supuesto, agradecerte, Claudio, que nos hayas traído a la señora ministra, pero por una cuestión de sinceridad quisiera hacerle una última pregunta a la ministra. Hablando con el viceministro de Salud de la Nación, el doctor Pérez Baliño, que vi que la saludó muy cortésmente y con mucho afecto, lo cual me gustó. Él decía que le gustaba que su área apoye mucho a todos los que son las sociedades médicas. En este caso usted nombró la Federación Argentina de Cardiología, la Sociedad Argentina de Cardiología, el Colegio Argentino de Cardiología y los intervencionistas. Supongo que La Rioja también auspicia esta difusión de distintos procedimientos, de nuevas atenciones, de nuevos tratamientos en sus médicos, y creo que me gustaría saber si el Ministerio de Salud de La Rioja apoya este tipo de iniciativas. Sí, creo que es fundamental y digo también que agradeciendo el apoyo y la apertura del Ministerio de Salud de la Nación podemos contar con esta colaboración. Todo el norte también tiene una historia de formar gente en el pregrado y en el posgrado en la salud, en las distintas disciplinas, y muchas tienen que ver con el abordaje de las enfermedades cardiovasculares. Esto no se logra solamente desde el ámbito público, pero sí el ámbito público tiene que tomar esto con responsabilidad, tanto en la capacitación como en la certificación y en la aprobación de cada uno de estas instituciones que dan tratamiento. Así que creo que esto, si sumamos las voluntades, van a ser resultados sostenidos en el tiempo. Agradecemos en Medicina y Salud a la doctora Judith Díaz Bazán, ministra de Salud de la provincia de La Rioja, al doctor Claudio Cejas, jefe de intervencionismo endovascular del Hospital Materno Infantil de La Rioja, y a nuestro presidente, el doctor Alejandro Cherro, que gentilmente nos cedió su despacho para esta entrevista aquí en el CASI. Gracias a todos.
Ahora, en el próximo segmento en Medicina y Salud, junto con el viceministro de Salud, el doctor Néstor Pérez Baliño, con el doctor Alejandro Cherro, presidente del Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas, y con el doctor Pablo Pérez Baliño, jefe de Cardiología Intervencionista del Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires, vamos a tener oportunidad de interactuar y charlar en Medicina y Salud sobre diferentes temas inherentes a la salud pública y a la salud privada. Tenemos la suerte de estar con el viceministro de Salud de la Nación, el doctor Néstor Pérez Baliño, a mi derecha su hijo Pablo Pérez Baliño, y el presidente del Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas, el doctor Alejandro Cherro. Bueno, estamos entre amigos. Néstor me enseñó a mí y yo tuve el honor de tenerlo trabajando en mi servicio a Pablo, y con Alejandro nos conocemos hace mucho tiempo. Pero bueno, quiero destacar primero la presencia del viceministro de Salud de la Nación en nuestro Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas. Y te quería hacer una pregunta, Néstor. El doctor Regazzoni, en unas jornadas que se hizo recientemente en la Fundación Favaloro, habló de la discriminación que existía dentro de las obras sociales. Dentro del PAMI, ellos habían notado que había un grupo de gente que eran muy bien tratados y un grupo de gente que no tenían un tratamiento adecuado, por mala llegada de la medicina, por una dificultad en la atención por los profesionales que actuaban, por las distancias con centros de alta atención. Yo quiero saber, primero, si estás al tanto del tema, y segundo, si ustedes a nivel nacional, a nivel público, notan también esa diferencia que muchas veces es regional. Sí, yo pude comentar acá en la reunión del CASI, justamente que nosotros para poder llegar, vamos a ver puntualmente para la parte de cardiología, esto es en general, pero en la parte de cardiología, que para poder llegar a una disminución franca de la mortalidad cardiovascular, lo que necesitamos son dos cosas. Uno es el conocimiento y otra es la accesibilidad de los pacientes a ese conocimiento. Y este es un problema que tenemos en Argentina. En Argentina tenemos un sistema muy fragmentado. No es solamente un problema del PAMI, es un problema de todas las coberturas y de la gente que no tiene cobertura también. Porque no es lo mismo, primero, tener una cobertura de una obra social con mucho poder adquisitivo que tener una obra social de bajos recursos. Tampoco es lo mismo vivir en la ciudad de Buenos Aires, en Rosario o en la ciudad de Córdoba o Mendoza, o vivir en una ciudad rural alejada de los centros de desarrollo. Es decir, la accesibilidad a ese sistema, a todo el sistema de conocimiento y a todo el sistema de prácticas no es equitativo. Esta sería la palabra. Esta segmentación provoca inequidad. Por eso el primer plan que lanza el gobierno en salud, de la reforma de salud, tiene que ver con lo que se denomina la cobertura universal de salud. ¿Qué es? Esto es un DNU que hizo el presidente, lo cual le da una fuerza de ley para que toda aquella población, en primer lugar, que no esté cubierta por una obra social o por una prepaga, esté cubierta por el Tesoro Nacional y los tesoros provinciales. Esto es clave como primer paso para darle accesibilidad al sistema. Y lo segundo tiene que ver con el modelo de atención. Hoy el modelo de atención tiene poca prevención y sobre todo los pacientes que no tienen cobertura van directamente al hospital cuando se sienten enfermos. El modelo de atención tiene que ser poner cerca en cada barrio, como ya existe, pero hacerlo funcionar, los centros de salud para que sea la puerta de entrada al sistema, la gente se acostumbre y que ese centro de salud sea el que tenga la capacidad de derivar a los otros niveles de segundo y tercer nivel de atención. Esto es el principio, así en forma muy dibujada, global y didáctica, por lo que estamos trabajando. Las reformas de salud tardan tiempo. Tienen que ser todas políticas de Estado. Trascienden una gestión, pero la cuestión es encontrar el camino con esa política de Estado para que una gestión y la otra sigan por el mismo camino. La atención mixta, o sea,
en un hospital público como estás vos, el Hospital Fernández, doctor Pérez Baliño, es bien clara. O sea, ustedes pueden hacer una atención a pacientes, a todos los pacientes que ingresan, y después discriminan si es de sector público o de sector privado con la misma atención. Así es, los pacientes que ingresan al hospital, independientemente de si tengan cobertura o no, el tipo de atención es la misma con los recursos propios del hospital. Después, si el paciente tiene cobertura, el hospital se encargará de facturarlo a su cobertura, y si no la tiene, se hará cargo con el presupuesto propio del hospital de esa atención. Lo que pasa que, como bien decíamos de la inequidad, nosotros el Hospital Fernández es uno de los hospitales públicos de mayor complejidad del país, y la realidad es que en el Hospital Fernández el paciente que tiene acceso a la atención ahí, tanto como en el Argerich, en el Santoyani o en el Posadas, acceden a un primer nivel de atención, es decir, no hay diferencia con otros centros privados, o incluso es mejor que algunos otros centros privados, pero la distribución en el país de este tipo de hospitales es más escasa. Alejandro, la presencia del Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas, tanto en la salud pública o privada, en cuanto a acreditación, formación de médicos, datos estadísticos, ¿es clara? Sí, eso es muy clara, gracias a Dios, desde hace muchos años el colegio participa en la formación de los cardiólogos intervencionistas. Esto en conjunto con el Ministerio de Salud. Luego de 3 años los especialistas están en condiciones de poder abordar pacientes en forma ya independiente con un título de especialista, siendo entrenados con especialistas de muchos años de experiencia. Eso con respecto a la formación. Con respecto a la acreditación de salas, nosotros estamos trabajando, convocados con el Ministerio de Salud, a quien realmente agradecemos muchísimo, en la actualización de las normativas que rigen nuestra especialidad para poder cada vez más ser más precisos, para ser más exactos en el control de las nuevas tecnologías, de los nuevos equipos de rayos que tenemos en cada uno de los servicios, y asegurar, por un lado, la calidad de imagen, y por otro lado la bioseguridad del procedimiento, teniendo en cuenta que son equipos con los cuales nos manejamos con rayos X. Eso le da seguridad a toda la población, a que está tratada en distintos lugares del país con una tecnología homogénea, si bien hay centros de mayor calidad tecnológica, pero eso es así. Eso ayuda al Ministerio de Salud de la Nación que las sociedades científicas tengan algún criterio de registro o de certificación de sus actos médicos. Es imprescindible. Nosotros creemos que el Ministerio, y lo primero que estamos trabajando es abrir las puertas del Ministerio para que la autoridad sanitaria tenga un contacto permanente con las sociedades científicas, con las sociedades de especialistas, que son quienes van marcando digamos, las bases de cómo se hace una buena práctica. Entonces nosotros, a través de ahora la creación del Instituto Nacional de Cardiología, vamos a través de ello a convocar como asesoras permanentes a las sociedades científicas para que vayan delineando lo que es la rectoría de cómo hacer los procedimientos, los medicamentos, los protocolos, y promocionar la investigación en el tema de salud cardiovascular. Pablo, tu padre, el viceministro de Salud de la Nación, habló sobre proyectos sobre infarto agudo, y yo sé que fue siempre un esmero tuyo y sobre todo del Hospital Fernández, del Hospital Argerich, llegar rápidamente al infarto agudo. Estamos en un año donde la cardiología, para la cardiología es muy importante. Estamos con un programa 25-25, llegar al año 2025 con una salud cardiovascular mejor. ¿Cómo están preparados los hospitales públicos para tratar el infarto agudo de miocardio? Mira, particularmente en este tema, los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires hace varios años que están trabajando en esta línea. Ahora incluso desde el año pasado, con la firma del convenio con el Stanford Life, hay quizás cierta coordinación, pero nosotros veníamos trabajando previamente a esto en coordinar los tiempos de derivación de los hospitales que no tienen servicio de hemodinamia hacia los hospitales que tienen hemodinamia. Hemos logrado un importante avance en conjunto con el SAME, que nos acompaña también en esta propuesta de mejorar los tiempos, y la Ciudad de Buenos Aires tiene una característica que al tener 13 hospitales generales, de los cuales 4 tienen hemodinamia de urgencia,
podemos trabajar como una red, como es el modelo que inicialmente se hizo en Dinamarca con el estudio de ANAMI, donde los centros de menor complejidad derivaban en forma rápida a los de mayor complejidad. Obviamente hay ciertas incorporaciones tecnológicas que faltan para mejorar esto, como la telemetría, es decir, poder detectar el electro del infarto en el domicilio del paciente y poder transmitirlo a un centro de lectura centralizada para que los pacientes fueran directo a los hospitales que tienen hemodinamia. Eso todavía no lo tenemos, pero sí tenemos muy activado en conjunto con el SAME la red de traslado rápido de los pacientes. Antes se demoraban por ahí 3 o 4 horas un paciente en trasladarse de un centro al centro que tiene hemodinamia, y hoy esa demora se disminuyó en menos, estamos por debajo de las 2 horas, lo cual en el infarto el tiempo es músculo del corazón perdido, y en este tiempo que ganamos corazón. Para finalizar con el viceministro de Salud, ¿se podría implementar a nivel nacional, o sea, que haya centro de derivación rápida para el tratamiento del infarto agudo de miocardio? Bueno, eso es decir, en todas las provincias existen centros con capacidad para poder hacer el tratamiento del infarto, y cardiólogos intervencionistas con buenas técnicas y con buen equipamiento. Lo que no tenemos todavía es la accesibilidad, como dije anteriormente, de que toda la población tenga el mismo acceso a esos instrumentos, a esa organización. El STEM for Life, por ejemplo, que nombró Pablo, que es un programa internacional, lo que trata justamente es de ver cómo se organizan los países para ir sacando las barreras de esta falta de accesibilidad. Es decir, acá la palabra es levantar las barreras para que toda la gente tenga la misma accesibilidad. Y las barreras tienen que ver con la cobertura, tienen que ver con la cobertura de salud, tienen que ver con el lugar donde vive, tienen que ver con la información, con la educación cultural y sobre todo también con la educación para la salud, es decir, qué se le puede transmitir a esas personas para que tengan, como dijo el presidente del CASI, una reacción rápida para la consulta, ¿no? Es el apoyo que ustedes dan generalmente a todos los eventos, ya sea de la Sociedad Argentina de Cardiología, de la Federación Argentina de Cardiología, nuestro Colegio Argentino o la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista, dándole el apoyo del Ministerio y dándole los auspicios. Ustedes entienden que esa es la mejor manera de difundir entre los médicos. Sin lugar a duda, el Ministerio de Salud no puede llegar ni a los profesionales, ni a los beneficiarios, a la población, sin el apoyo de las organizaciones científicas, de las organizaciones médicas y de otras organizaciones intermedias que trabajan justamente para estos temas, ¿no? Bueno, agradecemos el tiempo que nos dio el viceministro de Salud de la Nación, el doctor Néstor Pérez Baliño, el doctor Alejandro Cherro, presidente del Colegio Argentino de Cardiología Intervencionista, Pablo Pérez Baliño, que es jefe del Servicio de Cardiología Intervencionista del Hospital Fernández de la Ciudad de Buenos Aires. Y a ustedes gracias por la atención prestada.